Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 10. Aprendiendo del fracaso. La oportunidad oculta en cada tropiezo. Ha llegado el momento de abordar un tema en el que me considero un experto XD. Mi expertise reside en el arte de transmutar los fracasos, superando la simple acumulación de los mismos. En nuestra cultura, el fracaso funciona como un espectro, un enemigo temible al que se debe evitar a toda costa. Se nos enseña a temerlo, a esconderlo y a avergonzarnos de él. Sin embargo, en las páginas que siguen, exploraremos una idea diferente. El fracaso, lejos de ser una sentencia, destaca como uno de los maestros más poderosos y honestos que encontraremos en nuestro viaje de autoconocimiento. A lo largo de mi vida, he transitado por lo que la sociedad calificaría como fracasos en casi todos los ámbitos importantes, en el matrimonio, en ciertos trabajos y en el modelo convencional de ser un padre presente en el día a día. He sentido el peso de la etiqueta de fracasado, un juicio impuesto a menudo cuando nos desviamos del guión preestablecido por una sociedad que nos programa para aspirar a un panorama ideal de vida. Resulta innegable que enfrentar el fracaso puede ser una experiencia abrumadora y dolorosa. Nos confronta directamente con nuestra vulnerabilidad, nuestras inseguridades y nuestros límites. Puede sentirse como un colapso, como una desintegración de la identidad construida. Precisamente en esa desintegración reside su poder oculto. Mientras que la mayoría de los discursos se centran en cómo el fracaso nos enseña a ser más exitosos en el juego del mundo, este capítulo se enfoca en algo más profundo. Exploraremos cómo el fracaso, abordado con conciencia, se convierte en un portal. Representa una grieta en la armadura del ego que permite la entrada de una luz más grande. Es la oportunidad de desmantelar quién creíamos que éramos para poder recordar quiénes somos realmente. El propósito de este viaje excluye aprender a fracasar mejor para luego ganar según las reglas de siempre. El propósito consiste en utilizar cada tropiezo como una herramienta de alquimia interna. Significa aprender a extraer la sabiduría del dolor, forjar la resiliencia en la adversidad y, en última instancia, descubrir que nuestros fracasos más grandes actúan como los catalizadores de nuestra expansión de conciencia más profunda. La mecánica del miedo y la repetición. Para poder utilizar el fracaso como una herramienta de expansión, primero debemos comprender las dos fuerzas principales que nos mantienen atrapados en patrones destructivos, el miedo paralizante y el bucle de la repetición inconsciente. Ambas funcionan como mecanismos del ego, diseñadas para proteger la identidad que hemos construido. El miedo al fracaso actúa como el guardián de nuestra zona de confort. Su poder emana de lo que creemos que el fracaso dice de nosotros, superando el impacto del evento en sí. Tememos que un resultado no deseado invalide nuestra valía y exponga nuestras supuestas insuficiencias ante el mundo. Representa, en esencia, el miedo del ego a su propia disolución. Lo he sentido en carne propia. Cuando tomé la decisión de viajar a otro país para estudiar, el miedo trascendía lo desconocido o la logística, era un miedo existencial a que un posible fallo confirmara una narrativa interna de no ser suficiente. La ironía de este mecanismo radica en que, al pretender protegernos, a menudo nos conduce al fracaso más grande, el de una vida no vivida. El miedo nos paraliza, nos convence de evitar el riesgo, de omitir el proyecto o de eludir la conversación difícil. Prefiere la seguridad de la mediocridad conocida a la incertidumbre del potencial extraordinario. La victoria del miedo se manifiesta en la inacción. Al superar el miedo y actuar, nos enfrentamos a la segunda fuerza, el bucle de la repetición inconsciente. Esto ocurre cuando, tras un fracaso, omitimos el trabajo de introspección. Prometemos un cambio para la próxima vez, pero ante la falta de una verdadera asimilación de la lección, permanecemos programados para repetir el mismo patrón. La vida presentará la misma enseñanza en escenarios diferentes hasta que estemos dispuestos a escuchar. Esta repetición a lo largo del tiempo nos lleva a una conclusión necesaria: la edad omite conferir sabiduría de forma automática. La sabiduría surge exclusivamente del resultado de la introspección consciente aplicada a la experiencia. Sin ese trabajo interno, el individuo simplemente envejece, descartando cualquier evolución real. De ahí surge el arquetipo del viejo pendejo,
aquel que ha acumulado años pero conserva una nula comprensión, atrapado en el mismo bucle vital. La clave para romper el yugo del miedo y el ciclo de la repetición exige un cambio fundamental de perspectiva. Consiste en la decisión de ver el fracaso como información valiosa, abandonando la idea de una sentencia. El industrial Henry Ford lo expresó con una claridad pragmática: el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez con más inteligencia. Esa inteligencia encarna la conciencia aplicada al análisis de la experiencia, el ingrediente alquímico que transforma un tropiezo en un peldaño. La anatomía del miedo, la perspectiva de Brené Brown. Para desmantelar el miedo al fracaso, necesitamos comprender su verdadera anatomía. La investigadora Brené Brown expone que el miedo al fracaso rara vez apunta al evento en sí, se trata de un miedo a la vergüenza asociada a él. Es el temor a ser vistos como imperfectos, a ser juzgados como insuficientes y a perder nuestra conexión con los demás. La propuesta de Brené Brown para confrontar este miedo resulta profundamente contraintuitiva. El antídoto para la vergüenza se encuentra en la vulnerabilidad, alejándose del perfeccionismo o la invencibilidad. Ella define la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es la disposición a mostrarnos sin garantías, entrando en la arena de la vida y arriesgándonos a ser vistos en toda nuestra humanidad. La vulnerabilidad abandona la vieja etiqueta de debilidad para convertirse en el epicentro mismo del coraje. Su trabajo nos invita a reformular por completo nuestra relación con el fracaso. Al elegir una vida valiente, el fracaso se convierte en una garantía, superando la categoría de simple riesgo. Es la prueba de nuestra participación activa en la arena, dejando atrás la seguridad de las gradas. Aquellos que omiten fracasar son aquellos que omiten arriesgarse. Esta comprensión lo cambia todo. Transforma el fracaso en una insignia de coraje, descartando cualquier marca de vergüenza. Cada vez que fallamos en algo importante, confirmamos que estamos en la arena. Estamos viviendo, aprendiendo y siendo vulnerables. En esa vulnerabilidad habita la creatividad, la conexión y la verdadera fortaleza. La práctica estoica, desarmando el miedo por anticipado. Los filósofos estoicos eran maestros en el arte de la fortaleza interior. Su filosofía funcionaba como un sistema de entrenamiento para la vida real, diseñado para construir una serenidad inquebrantable. Una de sus herramientas más potentes para manejar el miedo al fracaso es la práctica conocida como premeditatio malorum o la premeditación de los males. Esta técnica consiste en dedicar tiempo a visualizar de forma deliberada los peores escenarios posibles. La mente se sumerge en esas posibilidades con un propósito estratégico: desarmar el poder del miedo. El primer efecto de esta práctica elimina el factor sorpresa. El shock de un evento inesperado resulta a menudo más paralizante que el evento en sí. Al haber visitado mentalmente ese territorio, encontramos cualquier eventualidad con una mente preparada. En segundo lugar, nos permite darnos cuenta de que, incluso en el peor escenario, conservamos los recursos internos para continuar. El miedo, confrontado con la luz de la razón, pierde su poder desmesurado. La premeditación de los males opera como una forma de vacunación psicológica. Al exponernos a pequeñas dosis de un futuro temido, desarrollamos una inmunidad al pánico. Nos enseña a separar el evento de la historia catastrófica construida por la mente. Es una herramienta poderosa para desarmar el miedo al fracaso antes de su ocurrencia, permitiéndonos actuar con más coraje y libertad en el presente. El origen del bucle, la perspectiva de Carl Jung. Si el miedo nos paraliza, la repetición inconsciente nos estanca. Para comprender por qué tropezamos con la misma piedra, necesitamos mirar más allá de nuestros comportamientos conscientes. Carl Jung nos ofreció una explicación para este fenómeno: el concepto de los complejos. Un complejo representa un conjunto de recuerdos, emociones e ideas con una fuerte carga energética que se agrupan en el inconsciente a partir de una herida no resuelta. Este complejo funciona como una energía activa que busca recrear en nuestra vida presente las condiciones de la herida original. Este es el motor del bucle de la repetición. El complejo omite el deseo de hacernos sufrir, su impulso representa una tentativa del inconsciente por traer la herida a la luz para ser sanada. Mientras el complejo permanezca en la sombra, seguiremos siendo prisioneros de su guión.
Atribuiremos los resultados a la mala suerte, ignorando nuestra co-creación de la experiencia a través del complejo no sanado. El único camino para romper este ciclo exige la toma de conciencia. El trabajo consiste en volver la mirada hacia adentro para identificar el patrón y su origen. Al llevar el complejo a la luz, le quitamos su poder autónomo. Dejamos de ser la marioneta de nuestro pasado para convertirnos en el observador consciente capaz de elegir una nueva respuesta. Las lecciones del fracaso, un manual de campo. Al romper el ciclo de la repetición, el fracaso se convierte en una fuente de información inestimable. Cada tropiezo contiene lecciones vitales para nuestra expansión. Lección 1. La humildad y la autoobservación. La lección fundamental del fracaso es la humildad. El éxito puede inflar al ego, creando una ilusión de invencibilidad. El fracaso, en cambio, actúa como un ancla a la realidad, confrontándonos con nuestras limitaciones. Esta experiencia resulta indispensable. Esta humildad representa una apertura, alejándose de cualquier forma de humillación. Es el reconocimiento de que nuestra visión del mundo es incompleta. Al disolver la arrogancia del ego, el fracaso crea el espacio interno para el aprendizaje genuino. Sin esta humildad, la autoobservación honesta resulta imposible. Con esta nueva apertura, el fracaso se convierte en la herramienta más poderosa de autoobservación. Nos obliga a analizar nuestras estrategias y a cuestionar nuestras suposiciones. Funciona como una auditoría imparcial de la realidad, mostrándonos la brecha entre la teoría y lo que realmente funciona. Identificamos nuestras debilidades y puntos ciegos, operando desde un deseo pragmático de mejorar y dejando atrás la autocrítica destructiva. La resiliencia. Cada vez que volvemos a intentar algo tras un fracaso, ejercitamos el músculo de la resiliencia. Esta capacidad se forja exclusivamente en el fuego de la adversidad. El fracaso es el gimnasio de la resiliencia. Cada tropiezo fortalece nuestra capacidad para perseverar. El baloncestista Michael Jordan encarna este arquetipo. Su carrera se define por su relación con el fracaso. Él mismo lo resumió: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Para él, el fracaso era un componente esencial de su motor, descartando ser lo opuesto al éxito. Comprendió que la maestría se alcanza acumulando intentos hasta que el éxito sea una consecuencia inevitable. Esta mentalidad transforma nuestra relación con el error, construyendo una dureza psicológica que nos libera del miedo a intentar grandes hazañas. La responsabilidad y la soberanía emocional. Lo que etiquetamos como una relación fracasada representa un seminario avanzado sobre nuestros propios patrones y heridas. Aquí el fracaso nos enseña la lección de la soberanía emocional. Cuando proyectamos la responsabilidad emocional diciendo mira cómo me hace sentir, caemos en la mentalidad de víctima. Nos situamos como un efecto pasivo de los demás, renunciando a nuestro poder. La verdad establece que nadie nos hace sentir nada. Las acciones ajenas son simplemente un estímulo, la respuesta emocional proviene de nuestra propia programación interna. Aquí la ley del espejo nos permite comprender que parte de nosotros está siendo reflejada. La emoción es nuestra, nos pertenece. Reconocer esto constituye un acto de liberación inmenso. Dejamos de intentar controlar a los demás para enfocar la energía donde realmente tenemos poder, nuestro mundo interior. Asumir la responsabilidad total por nuestras emociones marca el paso definitivo hacia la madurez. Siempre conservamos el poder de elegir la calidad de nuestra respuesta ante los eventos externos. El fracaso como brújula del propósito. El fracaso indica si estamos en el camino correcto, superando su función de simple mejora táctica. Distinguimos dos tipos de fracaso: fracaso de ejecución, ocurre cuando estamos alineados con nuestra pasión, pero nuestra implementación es deficiente. Se siente como un desafío energizante e ineludible del proceso hacia la maestría. Fracaso de alineación, ocurre cuando nos sentimos frustrados y agotados, incluso ante el éxito externo. Es una señal de nuestro ser indicándonos que invertimos energía en un camino ajeno. Ignorar la vocación auténtica conduce a una vida de silenciosa desesperación. La distinción exige introspección. Un fracaso de alineación se manifiesta con pesadez y agotamiento emocional. Es una señal amorosa del universo indicando que un camino más auténtico nos espera.
Un fracaso rotundo puede ser el evento más afortunado, obligándonos a buscar la puerta que nunca nos atrevimos a abrir. La perfección de cada camino. Hemos redefinido el fracaso como maestro, catalizador y brújula. Para quien arriesga, la victoria reside en el coraje de haberlo intentado y en la sabiduría extraída de cada resultado. Esta perspectiva transforma el fracaso en un simple dato, asumiendo que no hay fracasos, solo resultados. Sin embargo, una conciencia expandida exige comprender que cada alma posee su propio currículum perfecto. El camino de la inacción o de la aparente seguridad resulta tan válido como el del riesgo, provee las experiencias exactas que esa conciencia necesita para su evolución única. Omitimos juzgar un camino como superior a otro. El objetivo último consiste en cultivar una vida de autenticidad y conciencia. La pregunta final abandona el éxito o fracaso para enfocarse en, ¿estás viviendo en coherencia con tu verdad más profunda? En esa respuesta reside la verdadera sabiduría.